Tenemos invitado especial en el canal hoy y es que nos hemos traído al mejor periodista posible para hablar de la segunda división y para hacer, bueno, un pequeño análisis de final de temporada. Lo primero, Jaime, gracias por sacar un hueco y por pasarte por aquí porque la verdad que es un auténtico placer. ¿Qué pasa, Julen? Muchas gracias. Nada, hombre, no es ninguna molestia. Y, hombre, lo de los mejores, hay muchos y muy buenos, ¿eh? O sea que gracias por ponerme en esa etiqueta. Bueno, si te parece, vamos a empezar por hablar de lo más importante y de lo más llamativo en segunda división y es los dos ascendidos. Así que si te parece, Jimmy, ¿qué te parece que nos des una clave del Valladolid y del Leganés? Mira, pues para mí una de las claves del éxito de la temporada del Real Valladolid es que ha sabido sobreponerse a un momento de tensión permanente y constante en lo que socialmente se refiere, ¿no? Creo que todo lo que ha girado en torno a la figura de Pezzolano no ha sido para nada beneficioso para el club, es más, todo lo contrario, pero me parece increíble cómo el vestuario y el entrenador han cerrado filas, cómo se han protegido entre ellos, han seguido a lo suyo, han sabido tener la cabeza fuerte y la cabeza fría para poder practicar su fútbol, porque era una plantilla con muchísimo talento individual y que poco a poco se ha ido encontrando en la categoría. Por lo tanto, para mí la clave ha sido esa, ¿no? El ir mejorando con el paso de las jornadas, a pesar de todo ese ruido externo que había que no ayudaba en absoluto. También, en cierta medida, alimentado por el propio entrenador, ¿eh? Que esto es otra historia, esto es otro debate, pero hay que comentarlo, que me parece un milagro haber subido a primera división con todo ese ruido. Y sobre todo lo del Leganés es el ejemplo del equipo ideal en segunda división. Un Pichichi puede no darte un ascenso. De hecho, mira, Braithwaite en el Español no se ha metido entre los dos primeros. Peque y Arana con el Racing no han entrado ni en playoff, pero sí que el equipo que menos goles ha encajado ha terminado por subir además como campeón. 27 goles en contra. Diego Conde Zamora, un equipo que ha priorizado mucho el buen orden defensivo y que luego además en el área rival ha penalizado y sobre todo también que ha cortado muy rápido las malas rachas que suele haberlas en 42 jornadas a tiempo a mucho, Julen, y en cuanto había uno o dos partidos que el Leganés perdía, enseguida volvía a la senda de la victoria y si no podía ganar, casi siempre empataba. Por lo tanto, ahí el equipo ha sido el ABC de lo que suele ser un éxito en segunda división, un equipo ordenado y certero en el área rival. Después daré varias preguntas sobre Español y Racing que los acabas de mencionar y la dinámica va a ser Sí. un poco esta. Yo voy lanzando preguntas y bueno, el entendido va a contestar y si te parece, Jimmy, te voy a preguntar y te voy a decir que me digas un equipo sorpresa y un equipo de decepción. Bueno, por no mencionar al Leganés, que ya hemos hablado de él, que es la gran sorpresa porque era una plantilla que no estaba diseñada para subir y al final ha sido campeón. Como sorpresa me quiero quedar con el Racing de Ferrol. Creo que un recién ascendido que haya estado peleando prácticamente hasta el final, además jugando muy bien al fútbol y con el hándicap de haber perdido en mitad del camino a su estrella como era Carlos Vicente, creo que el equipo de Parralo, que por cierto ya ha renovado para el año que viene con el club, creo que tiene que tener una mención aparte por el mérito que ha tenido la temporada. Una gran sorpresa, que había hecho muy bien las cosas, pero uno no se podía esperar que fuera a llegar tan lejos como lo ha hecho este año. Y la decepción, hay dos nombres muy claros, Tenerife y Zaragoza. Me voy a quedar con el Real Zaragoza sobre todo. Van un poco de la mano porque eran dos proyectos que estaban hechos para por lo menos pelear por la sexta plaza y no solamente no lo han peleado, sino que se han quedado muy, muy lejos y hasta el Real Zaragoza no estaba salvado en la jornada 41. Ha tenido una de margen, o sea que creo que ha sido una gran, gran decepción. Pues seguimos con la misma pregunta, pero en este caso, en vez de preguntarte por equipos, te voy a preguntar por jugadores. Y aquí sí que creo que es muy complicado porque pues, son muchísimos equipos, muchísimos jugadores. Pero bueno, si tú tuvieras que quedar con un nombre que te haya sorprendido y con uno que te haya decepcionado, de memoria, ¿qué te vendría a la cabeza? Mira, decepción Sinan Bakis del Real Zaragoza, no nos salimos del equipo del León, 0 goles, 0 asistencias, 19 partidos, es verdad que las lesiones le han lastrado mucho, pero era un futbolista que llegaba con otra vitola, no procedente de la Andorra, es verdad que el entorno es diferente, que son clubes completamente antagónicos, la presión social que hay en Zaragoza no tiene nada que ver con la de Andorra, pero es verdad que el rendimiento de Bakis ni se ha parecido al que vimos el año pasado en el Andorra haciendo una temporada brillante. Y como jugador que más me ha sorprendido, aunque ya lo conocía, el caso es de Peque. Gerard Fernández Castellanos se ha salido. O sea, es el máximo goleador español de la categoría, sin ser delantero. Incluso el año pasado jugaba más de extremo. Este año, con la lesión de Pombo en pretemporada, empezó a jugar como titular por detrás del punta. Y la temporada que ha hecho es increíble. Es verdad que ha tirado muchos penaltis y los ha metido, que también hay que tirarlos y meterlos. Pero creo que el rendimiento que ha dado Peque se queda completamente fuera de la escena y fuera de cualquier previsión, porque creo que nadie podía barruntar un año tan bueno, sobre todo en lo goleador, de un futbolista que no es 9. Por lo tanto, creo que para mí el nombre de la temporada en cuanto a la revelación, si se puede llamar revelación, porque ya lo conocíamos, es Peque. Bueno, pues hablando de Peque, voy a aprovechar que ya has hecho el gancho para la siguiente pregunta porque te quiero preguntar por esos jugadores que crees que la temporada que viene
a pesar de que sus equipos no hayan ascendido, puedan jugar o vayan a jugar en primera división. Aquí, evidentemente, vamos a dejar fuera a los 4 equipos del playoff, que todavía no sabemos cuál de ellos jugará en primera, pero si te preguntara por 4 o 5 jugadores o la lista que tengas de esos jugadores que vayan a jugar en primera, ¿cuáles me dirías? Bueno, más pronto que tarde, yo creo que, por ejemplo, Iker Losada, bueno, Peque, por supuesto, Iker Losada, por supuesto, del Racing de Ferrol, una gran campaña procedente del Celta, Fortuna. Te diría Carlos Martín también, máximo goleador del Mirandés con, creo que son 15 goles. Tremendo el rendimiento de un delantero que no es un 9 al uso, sino que es más una especie de segundo delantero, un acompañante de un 9 o incluso un media punta. El otro día, por ejemplo, en Andúa, contra la Morevieta en esa final, jugó de enganche. Eh, Te diría estos nombres, te puedo decir muchos más, por supuesto, porque ha habido una gran irrupción de jugadores que el año que viene podrían tener nivel. Mira, Iván Gil, por ejemplo, va a ir a la Unión Deportiva Las Palmas, Manu de la Andorra. Manu Fuster del Albacete va a jugar también en primera en la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los grandes nombres de la temporada. Y hombre, yo creo y espero que no se vayan a primera división, pero Íñigo Vicente ha sido para mí el MVP de la competición y tiene nivel de sobra para jugar en primera división. Lo que pasa que, bueno, tiene contrato con el Racing de Santander, creo que es hasta 2027 y tiene pinta de que se puede quedar. O sea que, bueno, nivel tiene y hay muchos futbolistas con mucho nivel. Alejandro Francés del Real Zaragoza también central, Juan Soriano que va a quedar libre, portero. No sé, es que hay muchísimo nivel en segunda Julen y estos son algunos de los nombres, pero evidentemente no son todos. Sí, como decíamos antes, son muchísimos. Ñigo Vicente, que hoy he leído que sonaba para el Mallorca, y hablabas de Las Palmas, un equipo que a día de hoy se está moviendo mucho en el mercado de segunda división. Si no me equivoco, Alex Muñoz también estaba cerca de llegar, o bueno, iba a ser oficioso, iba a ser oficial en poco. Y Las Palmas se quedó sin entrenador. Y yo ahora te quería preguntar si ves algún entrenador en segunda división preparado para dar ese salto y para entrenar en primera. A ver, hay mucho entrenador muy, muy bueno, pero sí que es verdad que no hay ninguno que digas, joder, este tiene que estar ya. Y me explico por qué. O sea, que yo, por ejemplo, por nivel, Eder Sarabia en el Andorra ha hecho auténticos milagros, pero esta temporada, o sea, el año pasado el Andorra jugaba al fútbol que te morías y aparte es que encima era un equipo que molaba verlos, que te sentabas a verlos y disfrutabas, no como este año. Y sin embargo, esta temporada, como ha sufrido un downgrade muy importante en la confección de la plantilla, o sea, al final Sarabia ha terminado destituido. Por lo tanto, ya es un pequeño borrón de cara a si tenía posibilidad de proyectarse a primera, quizás eso le haya penalizado un poco, aunque por cierto iría muy bien con la Unión Deportiva Las Palmas, su estilo de juego. Eh, Otro caso es Rubén Alves. Rubén Alves con el Albacete lo llevó el año pasado al playoff, siendo sexto, siendo la gran revelación de la temporada. Y este año, pues hombre, no ha tenido mucha suerte porque el equipo es verdad que se devaluó un poco, pero más o menos jugaba bien al fútbol, seguía teniendo muchas opciones y muchas situaciones, pero le fallaban las áreas, que eso es mortal en el fútbol si no lo cumples. Pero son dos nombres que podrían estar en primera a lo mejor en 2 años o incluso el año que viene. Más nombres, Calero va a estar con el Levante, pero creo que ya ha hecho méritos con el Burgos y con el Cartagena sobre todo para ser un entrenador a tener en cuenta. Eh, Joseba Echeverría, Borja Jiménez, ¿no? Que también ha hecho, bueno, ha convertido a Leganés en el campeón de Liga y que el año que viene va a ser el entrenador en primera, ¿no? Bueno, son nombres que quizás no digas, buah, este se lo van a rifar en primera, pero que ya empiezan a burbujear, ¿no? Que ya empiezan a entrar en ebullición. José Alberto López también creo que ha dado un gran nivel, aunque le falte un poquito, pero hay muchos entrenadores que están en la rampa de salida para primera, aunque no de forma inmediata. Bueno, parecen nombres interesantes y mí ahora te voy a meter en un marrón, porque Venga, esto es lo que más le gusta a la gente, pero donde más palos suele haber. Si tuvieras que hacer un 11 de la temporada, ¿qué 11 te saldría? mira, te lo voy a hacer además sin repetir equipos, lo voy a intentar. Mira, Leo Román, portero del Real Oviedo, línea de cuatro en defensa, derecha Tejero, que aunque esté lesionado, creo que la temporada que ha hecho es para meterlo, y Cote del Sporting en la izquierda, lateral del Eibar, lateral del Sporting. Centrales, Sergio González del Leganés, con 6 goles además, capitán y líder, y Alejandro Francés del Real Zaragoza. Centro del campo, valor seguro a balón parado, Monchu del Real Valladolid, un futbolista que ejecuta los centros laterales como pocos en la categoría, y Jesús Bernal, que es una de las grandes revelaciones del Racing de Ferrol. De hecho, Moncho ha sido para mí uno de los artífices del ascenso del Real Valladolid, y Jesús Bernal es que ha sido un descubrimiento tremendo con el Racing de Ferrol. Para las bandas te diría Íñigo Vicente del Racing de Santander, y fíjate, con esto tendría que excluir a Peque de la ecuación, lo cual es un sacrilegio.
Y en el otro lado, haciendo un poco de trampa, Manu Fuster, otro gran futbolista que para mí en el Albacete ha sido, pues eso, el hombre más importante de los últimos años. Y arriba, aparte de Martin Braithwaite, que es un poco lo que cae por su propio peso por la temporada, por ser el mejor delantero de la liga y ser uno de los jugadores más determinantes, te diría un acompañante que a lo mejor a la gente que no siga tanto segunda le va a sorprender, que es Alex Forés. También se ha lesionado con el Villarreal B, pero me parece que la temporada de Alex Forés ha estado fuera de casi de cualquier pronóstico y creo que es un futbolista que, de no ser por la lesión que ha sufrido en los últimos partidos de temporada, yo creo que en el Villarreal iba a tener por lo menos hueco en pretemporada para pelear por una plaza y si no una salida a un primera división o a un fuerte de segunda, porque es un jugador de verdad con unas capacidades sensacionales. Una pena la lesión de Alex Forés, porque como dices, yo también pienso que hubiera tenido un hueco en el primer equipo del Villarreal. Y si te parece, vamos a pasar ahora a unas preguntas, bueno, de estas que le gustan mucho a la gente, de las picaditas, de las ¿Vale? que tienen respuesta fácil. Y lo primero que te voy a preguntar es, bueno, respuesta fácil, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué le ha pasado al Elche? Eso te iba a decir. Joder, pues esto de fácil tiene poco. Y además, si esto es un vídeo que tiene que ir picadito, da para una tesis, lo del Elche, ¿eh? Bueno, por resumirlo muy mucho, ha sido un equipo que ha tenido el mayor techo de gasto de la categoría, el límite salarial más alto, para entendernos. No se ha acercado a la posibilidad de gastar toda esa cantidad y creo que lo ha pagado caro. Creo que tenía un equipo que ha defendido muy bien en muchos tramos de temporada, que ha jugado al fútbol de maravilla, que tenía buenas individualidades y que además las ha ido mejorando con el paso de las semanas, incluso en el mercado de invierno, trayendo a jugadores como Dituro para cubrir la salida de Badía o el propio Sergio Bermejo. Pero claro, con Tete Morente, con Nico Castro y Nico Fernández, era un equipo muy molón, era un equipo muy chulo, con Alex Febas, sin ir más lejos, era un equipo que tenía muchas alternativas, con un entrenador que además apostaba por la propuesta de balón siempre desde atrás, muy propositivo y muy dinámico, ¿no? Pero le ha faltado gol. Para mí lo más importante es que le ha faltado gol, que era uno de los equipos que mejor jugaba y que mejor tramo de temporada en la fase intermedia hizo, pero que al final se ha caído un poco desde que el Levante le remontó un 0-2 en el Ciudad de Valencia. Desde ahí el Elche ya ha perdido buena parte de sus atributos, pero creo que esto puede ser normal en el fútbol y en segunda división, las dinámicas. El problema ya ha sido una constante, el gol. Creo que Murat, creo que Manu Nieto y creo que Borja Garcés no eran delanteros centros para todo un Elche que acababa de descender y que tenía, repito, 25 millones de techo de gasto para pulirse en un delantero y no se lo pulió. ¿Te ha parecido una decepción del Elche? Y aquí Sí. solamente sí o no, porque voy a seguir con otros tres equipos que te voy a hacer la misma pregunta y quiero simplemente que me contestes sí o no. Que el Racing no se haya clasificado a última hora para el playoff es una decepción. Es una pena, pero no es una decepción. La temporada del Racing es sobresaliente. La del Español Sí, para mí decepcionante. El Español tenía plantilla para ser primero de la categoría. y la del Levante. La del Levante para mí es lo esperado. Es verdad que deja un regusto agridulce, pero para mí es lo esperado, que estuviera cerca de pelear la promoción. Bueno, pues si te parece, Jimmy, vamos a pasar ahora a hablar del playoff y simplemente quiero que por cada equipo que va a disputar este playoff me des un nombre propio o un jugador que tú Ujú. pienses que pueda ser clave, ya sea jugador o incluso puede ser un entrenador. O incluso hasta la segunda línea, ¿eh? Que algunas veces los banquillos cambian eliminatorias. A ver, un nombre, pues no voy a ser muy original. En el español, Martin Braithwaite, máximo goleador de la categoría. Creo que es el mejor delantero que hay ahora mismo entre los cuatro equipos que quedan. En el caso, por ejemplo, del Real Oviedo, quiero ver a Colombato. Es verdad que espero la mejor versión de Alemão, pero me apetece mucho ver a Colombato en una circunstancia de estas de eliminatoria 180. En el Eibar tengo fijación y devoción por Stoichkov. Es un futbolista completísimo, aunque hay muchos más, pero es un jugador completísimo y me apetece mucho verlo. Y en el Sporting es el que más dudas tengo porque creo que es el equipo y más coral y creo que más participación de un suplente puede hacer que tenga impacto en una eliminatoria. Si me tengo que quedar con uno, yo te diría Cote, el lateral izquierdo que ha llegado muy muy bien a este tramo final de temporada. Pero vamos, como te digo, estos te podría decir otros, ¿eh? Porque han llegado además muy bien los cuatro equipos. Bueno, pues para terminar te voy a volver a meter en un marrón y aquí te voy a decir, bueno, lo que se pregunta siempre, ¿cuál es tu predicción Uf, para para este playoff? ¿Quién crees que es el equipo que asciende? mira, me voy a meter en el fregado. Bueno, mucha gente ya sabe cuál es mi pedrada, cuál es mi equipo al que llevo yo diciendo que creo que va a subir por lo bien que ha hecho las cosas en el mercado y por cómo ha remontado la temporada. Creo y creía antes del playoff que iba a subir el Real Oviedo como sexto clasificado y finalmente se ha metido en playoff.
mantengo mi apuesta y creo además que la final va a ser la final de las finales, el partido de los partidos y la batalla de las batallas nunca vista en segunda división, porque en el formato playoff nunca se han visto Sporting o Oviedo. Bueno, Jaime, pues ha sido un placer que te pases por aquí. La verdad que bueno, me encanta escucharte hablar de segunda división porque creo que ya te lo decía en la introducción, hay pocos que lo hacen tan bien y con tanta pasión como tú. Y bueno, muchísimas gracias por pasarte, por sacar este huequito, porque sé que estás hasta arriba. Y bueno, espero que en un futuro puedas sacar otro huequito. Un placer, Julen. Cuando quieras vamos hablando y mucha suerte con tu canal. Dale duro.